Yo soy como estrella que brilla para todo el que la ve. Con felicidad mostraré bondad, porque me ama mi Padre, yo sé. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase dominical del manual Ven, sígueme. La clase de este día se titula, mis niños, su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Eso dijo el Señor. Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Veremos dónde se encuentra esta escritura. Y la encontramos en el libro de Doctrina y Convenios 117:13. Y el Señor dijo: por tanto, luche seriamente por la redención de la presidencia de mi iglesia, dice el Señor. Y cuando caiga se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Entonces, el sacrificio que hagamos, mis niños, para estar dentro de esta obra maravillosa, es más sagrado que para nuestro Padre Celestial que la ganancia nuestra. Entonces el Señor le dijo a su siervo, que dice que servir a otras personas nos ayuda a edificar el reino de Dios en esta tierra. O sea, el ejemplo de cada uno de nosotros nos ayuda a servir a otras personas a venir a Cristo. De otra manera, el sacrificio que hagamos nosotros por mantenernos firmes en esta obra y con nuestro ejemplo es una manera de predicar el evangelio. Vamos a ver, mis niños, la escritura de este día. Vamos a ver en Tercer Nefi 18:24. ¿Qué significa, mis niños? Vamos a ver en el libro de Tercera Nefi 18:24. Vamos a ver qué significa ser nosotros un ejemplo para las personas. Entonces dice en el 24, alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. ¿Qué significa, mis niños, esto? Que nosotros, para ser ejemplo de los creyentes, debemos seguir todos aquellos ejemplos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los ejemplos más grandes y que nos trae a cada uno de nosotros bendiciones es orar. Aún nuestro Señor Jesucristo oró a nuestro Padre Celestial para que le diera la fortaleza necesaria para participar de la amarga copa. Esa amarga copa era la expiación, o era tomar cada uno de los pecados de la humanidad. Por eso el Señor nos enseñó que con nuestro ejemplo debemos ayudar a traer a otras personas a tener el deseo de ser miembros de esta iglesia. Por eso dijo: alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. ¿De qué manera vamos a alzar la luz que brille para que brille en este mundo, mis niños? Ser ejemplo de cada uno, de nuestros amigos, de nuestros hermanos y de nuestros vecinos, para tener la bendición de sostener en alto el nombre de Dios. Porque cuando cometemos algo que no está dentro de las reglas de la iglesia, dejamos en mal a la iglesia. Y es lo primero que dicen, y es miembro de la iglesia. Entonces nosotros debemos brillar para levantar en alto el nombre de Dios. Y también en Doctrina y Convenio 115
Veamos qué dijo el Señor en Doctrina y Convenio 115. Dijo, porque 115, el 5 y el 6 dice, porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Cada uno de ustedes, mis niños, puede brillar. ¿Para qué va a brillar, mis niños? Para levantar el estandarte de Jesucristo, de nuestra fe, a todas las naciones, a todas las ciudades. Esforcémonos, mis niños, por brillar y ser ejemplo de las personas que nos rodean. ¿Y para qué, mis niños, vamos a ser un ejemplo para nuestros vecinos y amigos y todas las personas que nos rodean? Pues les voy a decir, a fin de que el recogimiento de la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramado sin mancha sobre toda la tierra, para que sea la ciudad de Fargues una tierra santa y consagrada, y se llamará santísima. Así es, mis niños, debemos brillar para llevar a cabo el recogimiento de Israel, el recogimiento de todos aquellos hijos de Dios, para que vengan a formar parte de su iglesia y reino. ¡Qué bendición! No es necesario que abramos la boca para que podamos participar en el recogimiento de los hijos de Dios hacia la tierra prometida. Entonces el Señor siguió diciendo que si nosotros somos ejemplo, vamos, mis niños, a edificar el reino de Dios en la tierra. Vamos a ser parte del recogimiento de Israel. Y también en el ministerio terrenal de sus apóstoles en la Biblia, el Señor Jesucristo también mandó a que todos sean ejemplo. Veamos qué dijo. Dice en 1 Timoteo 4 y 11, dijo, y esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe. Qué consejo tan importante que nos dio el apóstol Pablo a cada uno de la juventud de Israel, a cada uno de ustedes, mis niños, que van a entrar a esa juventud. Dijo el apóstol Pablo, que no tengan en poco su juventud. ¿Qué significa tener en poco su juventud, mis niños? Desperdiciar los días de nuestras vidas en cosas insignificantes que no fortalecen nuestro espíritu ni nuestro cuerpo. En otras palabras, derrochan la vida en cosas mundanas. Y el Señor dijo que no debemos desperdiciar la juventud o no tenerla en poco. Para otra cosa, para decir algo, mis niños que van a decir, ahorita estoy joven, ¿y para qué me voy a congregar a la iglesia? No, eso va a ser después. Entonces, en la juventud debemos aprender a brillar para brillar y ser parte del recogimiento de Israel en esta tierra. Y siguió diciendo el Señor, mis niños, miren, sé ejemplo de los creyentes, de lo que hemos estado hablando. Ese ejemplo en palabra. Mire, ¿qué es ser ejemplo de los creyentes en palabra? Tener una buena expresión. O sea, no debemos hablar con palabras descompuestas, sino usar un lenguaje sano, un lenguaje que nos edifique
como miembros de la iglesia y reino en esta tierra. Qué bien, mis niños, debemos, dice, ser ejemplo en palabra y también dice en conducta. ¿Cómo podemos ser ejemplos en palabra y en conducta? Ya les dije, teniendo un lenguaje sano, un lenguaje limpio y también en conducta, conducirnos siempre por los caminos del bien. Porque si nos conducimos por los caminos de el mal, vamos a tener serias consecuencias. Y esas consecuencias van a causar dolor a nuestra propia conciencia y a la conciencia de cada uno de aquellos seres que nos aman, que son nuestros padres y nuestra familia. Mantengamos una conducta recta para brillar y ser ejemplo de los creyentes. A ver qué más nos enseñó el Señor también, además de en conducta, en amor, en espíritu y en fe. Debemos mostrar amor unos con otros y procurar tener el Espíritu Santo con nosotros. También que si tenemos el Espíritu Santo con cada uno de nosotros para ser ejemplo, nos conducirá a una fe inquebrantable. ¿Fe en qué? En que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mis pecados y que si obedezco su ley y soy ejemplo, volveré a la presencia de nuestro Padre Celestial, allá a nuestro hogar celestial. Qué especial saber estas cosas, mis niños, con pocas cosas pequeñas vienen las grandes. Parece pequeño, mis niños, que con mi ejemplo y su ejemplo, otras personas van a desear congregarse, ¿verdad?, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, los sacrificios que hagamos son más sagrados para nuestro Padre Celestial. ¿Por qué, mis niños, está diciendo el tema de la clase que nuestros sacrificios son más sagrados para nuestro Padre Celestial? Porque no es fácil tener una conducta irreprochable en nuestra juventud. Queremos estar siempre a la moda, queremos estar siempre comparándonos con las cosas que están en la actualidad. Pero si renunciamos a todas esas cosas mundanas, mis niños, estamos haciendo un sacrificio y ese sacrificio es de gran valor para nuestro Padre Celestial. Pero bueno, veamos por qué el Señor le dio esta profecía al profeta José Smith. Sucedió, mis niños, que en la época de la iglesia restaurada, pues había algunos miembros, ¿verdad?, que el Señor les mandó salir de la tierra, pero iban a salir solos sin sus posesiones. Imagínense, mis niños, tener una casa llena de los bienes materiales y tener que abandonarnos para ir a buscar Sión. No es fácil, pero el Señor dijo que nuestro sacrificio es de gran valor para Él. Y veamos qué dijo en Doctrina y Convenio 117, 1 y al 11. Dice el Señor: de cierto, así dice el Señor, arreglen sus negocios rápidamente mi siervo William Marsh y Newell Kidney. Ellos, mire, fueron mandados a dejar su tienda porque tenían su negocio para ir a buscar el Sión para los puros de corazón. Mire qué les dijo el Señor: emprendan su viaje de la tierra de Kirtland antes que yo, el Señor, mande otra vez la nieve sobre la tierra. Además, mis niños, les estaba mandando a salir de Kirtland. En Kirtland recién habían construido un templo. ¡Qué dolor! ¡Qué sacrificio sería para el hermano Whitner y el hermano Mars
abandonar sus negocios, abandonar su tierra, mis niños, para obedecer al Señor. Pero mis niños, ¿por qué les dijo que salieran? Porque iba a haber una nevada. Cuando hay una nevada, mis niños, son heladas terribles que hasta puede perecer una persona a causa del frío. Entonces el Señor, además de estarles mandando a edificar el reino de Dios en otra ciudad, estaba preservando sus vidas. Y les dijo, mis niños, después levántese y salgan sin demora, porque yo el Señor lo mando. Por tanto, si demoran, no les irá bien. Arrepiéntense de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí, dice el Señor. Pues, ¿qué son los bienes para mí?, dice el Señor. Entréguense las propiedades. Iban a abandonar sus propiedades para abastecer, mis niños, las necesidades de la iglesia restaurada. Cada miembro de la iglesia iba a dar sus bienes para edificar el reino de Dios en la tierra. En la antigüedad se llevaba a efecto o se vivía la ley de consagración. Y el Señor siguió diciendo, ¿qué quiere decir la ley de consagración? Quiero explicarles para que no queden queriendo saber. La ley de consagración es dar todos nuestros bienes materiales para la obra del Señor. Y solo nos quedaremos con la parte para subsistir. Y el Señor siguió diciéndole al hermano Winner y a Mark Newell, avergüéncese mi siervo Newell de la banda de los nicolaitas y de todas sus abominaciones secretas, así como toda su pequeñez de alma delante de mí. Podemos brillar, mis niños. Podemos alzar la luz para que brille como estandarte a las naciones, teniendo un alma fuerte, un alma grande, no un alma pequeña como los nicolaitas. Mis niños, en esta mañana la invitación, esforcémonos para ser ejemplo de los creyentes, ejemplos de todas aquellas personas que saben que estamos dentro del reino de Dios en la tierra. Dice el Señor, por tanto, luche seriamente por la reelección de la primera presidencia, dice el Señor, y cuando caiga se levantará nuevamente. Somos débiles, mis niños, mas algún día vamos a caer en inactividad dentro de esta obra, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos levantarnos para demostrar al Señor que nuestro sacrificio para Él vale más que nuestra ganancia. ¿Cuál puede ser la ganancia para nuestros sacrificios, mis niños? Las bendiciones prometidas en las Santas Escrituras. Y también, mis niños, hablando en el libro de Doctrina y Convenio de que el sacrificio tiene mayor valor para el Señor. También en la antigüedad, el profeta Samuel, el Señor le dijo a Samuel, y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que le enseñó en el Antiguo Testamento el profeta Samuel al pueblo, que los sacrificios eran mejor que la grosura de los terneros. ¿Cuál
¿Cuál sacrificio? Sacrificio personal, no un sacrificio darle la grosura de los terneros, primera cría del rebaño, el primer ave, no. Es nuestro sacrificio personal, es mejor que la grosura de los carneros. Y en nuestro sacrificio se complace el Señor. ¿Cuál es uno de los sacrificios, mis niños, que podemos hacer para agradar al Señor? El Señor dijo en el libro de Mormón, porque ya no me ofreceréis más holocaustos, sino que me ofreceréis un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Cuál es el sacrificio, mis niños? Se llama la humildad. Cuando nosotros somos humildes o procuramos esforzarnos ser humildes, abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor para gozar de las bendiciones prometidas. También el Señor nos enseñó que parte de un sacrificio es cumplir con la ley del diezmo. Ese es el sacrificio que el Señor nos enseña para poder, mis niños, llegar a ser familias eternas. Dijo, los diezmos ayudan a que la iglesia lleve a cabo la obra de Dios. Pero ¿de qué manera el pago del diezmo ayuda a la iglesia a que se lleve a cabo la obra, mis niños? Cuando se cumple con el pago de la ley del diezmo, ese dinero, ese diezmo que se paga, la 10ª parte del dinero que ganamos en nuestros trabajos, no es para ninguna autoridad de la iglesia. Ese diezmo la recibe el obispo y lo ingresa a una cuenta general de la iglesia. De allí es distribuida para construir templos, para amueblar las capillas, para acomodarlas al ambiente de las familias que visiten la iglesia, para hacer libros, manuales, la liaona y todo el material que hay en la iglesia. Por ejemplo, mis niños, la Doctrina y Convenio, el libro de Mormón, esto se imprime, se compra con los diezmos que ingresan de los miembros fieles de la iglesia. Y vamos a ver qué nos dijo el Señor en Doctrina y Convenio 119, 4. Dice el Señor, y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente. Y esta ley será por ley fija, perpetuamente para mi santo sacerdocio del Señor. Fue una ley perpetua, mis niños. No era una ley para el momento. En el Señor nos manda, ¿verdad? De cierto os digo, acontecerá que todos los que se reúnan en la tierra de Sión serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes y observarán esta ley y no serán considerados dignos de permanecer entre vosotros. Si no se paga la ley del diezmo, mis niños, no somos considerados a permanecer dentro de la iglesia. Pero Dios es un Dios de misericordia y no necesita, mi Dios, el dinero. Necesita un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Me siento grandemente agradecida con el Señor por bendecir cada sacrificio de los santos que se esfuerzan por cumplir sus mandamientos. Sé que Él vive y que Él dirige esta obra en esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Yo soy como estrella que brilla